La paz del Señor, querido hermano, querida hermana, querida familia, bienvenidos al Evangelio de cada día, a este encuentro con el Señor. Martes 12 de enero. Estamos comenzando a seguir al Señor en su vida pública, con el Evangelio de San Marcos, del cual vamos haciendo una lectura continuada. El Evangelio de hoy nos va a hablar de que la gente veía a Jesús, veía en Jesús a un profeta que enseñaba nuevas doctrinas. Se quedaban sorprendidos de la autoridad con la que enseñaba y se quedaban también sorprendidos de que enseñaba cosas nuevas. Hablaba de un Dios que a ellos les resultaba sorprendente, porque nunca nadie había hablado de un Dios con tanta bondad, de un Dios que tuviese un corazón tan misericordioso. En este año de la misericordia es importante escuchar a Jesús, hablar de su Padre. Vamos a ver qué fue lo que pasó aquel día, por qué se sorprendieron tanto de este profeta con nuevas doctrinas, y vamos a ver qué es lo que esto nos enseña a nosotros en este año de la misericordia y en este día de hoy. Marcos 1, 21 al 28. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaban estupefactos: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Vemos que estamos en los comienzos de la predicación de Jesús. Ha llamado a los primeros apóstoles, lo veíamos en el Evangelio de ayer, cuando llamaba a Andrés y a Pedro, a Santiago y a Juan, y llegan a Cafarnaún, lugar en el que Jesús va a establecer su residencia. Y el sábado van
a la sinagoga. Pero en un detalle del final del Evangelio se ve muy claramente cómo estamos en los comienzos de la predicación de Jesús, porque dice: su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea, que es poco, la comarca de Galilea, aquella región. Luego, más adelante, su fama se fue extendiendo por Galilea, por Judea, por Jerusalén, incluso por los países de alrededor, porque ya Jesús iba a tierra de gentiles en algún momento en el que quería estar a solas con sus discípulos, pasar inadvertido, y no podía, porque ya le conocían por todas partes, y allá donde iba la gente le buscaba. Pero ahora su fama se extiende por toda la comarca de Galilea. Su fama va creciendo poco a poco, va aumentando poco a poco. A veces nosotros queremos ser evangelizadores e ir demasiado deprisa. Y si hacemos tareas de evangelización, de nueva evangelización, y no dan fruto rápidamente, nos desalentamos, cometiendo con ello una gran equivocación, porque con frecuencia las grandes obras de evangelización comienzan poco a poco, con comienzos difíciles, costosos, lentos. Entonces, si estás haciendo lo que Dios te pide y evangelizando como Dios te pide, no te desanimes, aunque no veas mucho fruto al principio. Dice el Evangelio que cuando fue a la sinagoga, la gente se quedó asombrada de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Los escribas, la palabra escriba significa uno que ha estudiado. Escriba es el que ha estudiado las escrituras, por eso se llama escriba, por las escrituras. Eran los que conocían las escrituras, los que las habían estudiado. Y los escribas enseñaban a la gente la palabra de Dios, se la explicaban, pero Jesús la explicaba de un modo diferente, con autoridad. Una de las grandes diferencias entre la manera de enseñar Jesús y los escribas es que los escribas, para explicar la palabra de Dios, siempre se remitían a lo que otros habían dicho. El rabino tal, explicando este pasaje de la Escritura, dijo esto, y tal otro rabino dijo esto otro, y Moisés dijo esto, y el profeta Isaías, por ejemplo, dijo esto otro. Siempre su autoridad la basaban en aquellos a los que citaban. Y entonces enseñaban lo que otros habían dicho sobre la Escritura. Pero Jesús no. Jesús no hacía referencia a nadie, como dijo tal o como dijo cual, sino que él mismo era la autoridad que lo explicaba. Yo os digo que este pasaje significa esto. Yo os digo que Dios quiere de vosotros esto. Yo os digo que Dios es así. Yo os lo digo, porque yo lo sé. Tenía la autoridad en sí mismo, en su propia sabiduría, en su propia persona. Por eso dice que se quedaban asombrados, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Él mismo era la autoridad que enseñaba, no se remitía a otros. Claro, y entonces se podría pensar, bueno, pues si enseñas en tu propio nombre, demuéstranos en qué poder te basas para enseñar así. ¿Es que sabes tú más que Moisés? ¿Es que sabes tú más que los rabinos antiguos que han sido muy sabios? Y efectivamente, nos cuenta el Evangelio
cómo había un hombre con un espíritu inmundo, y Jesús con toda facilidad y con toda autoridad, diciendo solamente 2 palabras, cállate y sal de él, expulsó al espíritu inmundo. Es decir, demostraba su autoridad, expulsando a los espíritus inmundos, entre otras cosas. Va a ir haciendo muchos signos para demostrar su autoridad. Lo vamos a ir viendo en todo el Evangelio. Y entonces la gente decía, este enseñar con autoridad es nuevo. Nunca habíamos oído a nadie enseñar así y enseñar estas cosas. ¿Qué es lo que Jesús enseñaba? Jesús enseñaba un Dios que tenía un corazón misericordioso, que amaba a todos, que perdonaba a los pecadores, que amaba también a los publicanos, a las prostitutas. Un Dios que quería atraer a su casa absolutamente a todo el mundo. Y eso era nuevo, porque los escribas y los fariseos predicaban a un Dios que ante todo era justo. Y Jesús predicaba a un Dios que era justo, pero ante todo era misericordioso. Ahora bien, cuando Jesús predica a ese Dios que Él conoce, porque lo ha visto cara a cara, porque Él es también Dios, entonces Jesús no rebaja la exigencia de los mandamientos de Dios, todo lo contrario. Ese Dios misericordioso nos pide una santidad mucho mayor que la que pedía en el Antiguo Testamento. Por eso Jesús dijo en una ocasión, si no sois mejores que los escribas y los fariseos, que se limitan a cumplir los mandamientos, no entraréis en el reino de los cielos. Ese Dios que es tan amoroso, que es tan misericordioso, pide mucha más santidad que la que pedía antes. Porque ahora, con Jesús, el cielo nos derrama tantas gracias que debemos vivir una santidad mayor que la que Dios pedía, simplemente con cumplir los mandamientos. Es decir, la misericordia de Dios no abole los mandamientos, no quedan abolidos. En el año de la misericordia hay que convertirse, hay que dejar el pecado. La misericordia no significa para salvarte no importa que vivas en pecado, no importa que peques mortalmente. La misericordia significa, aunque peques mortalmente, aunque vivas en pecado, Dios te ama y te ofrece siempre hasta el final su salvación, si tú le pides perdón y dejas el pecado. La misericordia significa que ante la persona que vive en pecado, Dios y nosotros no tenemos que tener una actitud de juzgarle y condenarle, sino de amarle y de hablarle del amor de Dios y de ofrecerle la salvación que Dios le ofrece, diciéndole, ánimo, que Dios te ama y te quiere perdonar, conviértete y cree en el Evangelio. Esta doctrina nueva es vivir de un modo nuevo el amor de Dios. La Reina de la Paz nos dijo, el 25 de octubre de 1992, tened más confianza en mí, porque estoy con vosotros para ayudaros y guiaros por un camino nuevo
hacia una vida nueva. ¿Cuál es ese camino nuevo? Es el camino del amor. Dios es amor. Díselo a todos. Díselo a los que no creen en el amor de Dios. Si tú estás viviendo en pecado, te lo anunciamos. Dios es amor. Te ama. ¿Y cuál es esa vida nueva? Esa vida nueva es la santidad. Dios te llama a la santidad. Te llama a vivir amando tanto como Él amó cuando vivió en este mundo y como sigue amando hoy desde la Eucaristía, porque Él sigue con nosotros en la Eucaristía. Que la Reina de la Paz te haga conocer el amor de Dios y creer en Él. Que la Reina de la Paz te haga mensajero, evangelizador de ese amor. Hoy martes, en el nuevo programa de Escuela de Amor, aprenderemos con la Reina de la Paz. Nos lo explicará Aránzazu, a conocer y a vivir el amor de Dios, esta escuela de amor. Que la Reina de la Paz os bendiga a cada uno con su bendición maternal. Querido hermano, querida hermana.